los cementerios sujetos a la administración del Estado o de las municipalidades no podrá impedirse por ningún motivo la inhumación de los cadáveres de las personas que hayan adquirido o adquieran sepulturas particulares o de familia, ni la inhumación de los pobres de solemnidad. Esta iniciativa, conocida como Ley de Cementerios Laicos, fue promulgada por el presidente de la República, Domingo Santa María, y su ministro del Interior, José Manuel Balmaceda, el 2 de agosto de 1883. No obstante, dictar esta ley representó reconfigurar completamente el ceremonial mortuorio que se aplicaba en Chile desde la época de la conquista. Los conquistadores españoles, tal como se hacía en Europa, introdujeron en las colonias americanas la práctica de enterrar los cadáveres en las iglesias, cuando los deudos del difunto podían pagar esta distinción, o en un patio inmediato al templo si el muerto pertenecía a las clases más pobres. Esta costumbre, contraria a los más básicos principios de higiene y salubridad pública, contribuyó a propagar epidemias, convirtiendo a las iglesias en verdaderos focos de infección. El aire que se respiraba en ellas cuando permanecían cerradas era tan intolerable que era necesario abrir las puertas a diario al amanecer para ventilarlas antes que acudieran los fieles. A consecuencia de algunas funestas epidemias, se trató de reformar esta práctica. Fue así como el rey Carlos IV, el 27 de marzo de 1789, vía real cédula, ordenó estudiar la construcción de cementerios a sus virreyes del Perú, Nueva España y Nuevo Reino de Granada, a los presidentes y gobernadores de mis reinos de las Indias e Islas Filipinas y demás ministros que ejercen mi vicepatronato real, y ruego y encargo a los muy reverendos arzobispos y reverendos obispos de las iglesias metropolitanas y catedrales de los mismos dominios, que cada uno por su parte informe con justificación y la verdad posible acerca del insinuado establecimiento con consideración a las circunstancias territoriales respectivas, el número que se necesita en cada población con proporción a su vecindario, a lo que podrá ascender su costo por un prudente cálculo, y de qué arbitrios o medios se podrá echar mano para que tenga efecto su construcción con el menor gravamen posible de mi real erario. El rey Carlos IV reprodujo, por medio del grabado, un plano formado en Madrid de lo que debería ser un cementerio, al que pudieran ajustarse los proyectos que se hicieran en las diversas provincias de la monarquía, como lo ordenó. Ambrosio O'Higgins recibió la cédula real el 10 de agosto de 1789 y en enero del año siguiente, en 1790, la comunicó oficialmente al intendente de Concepción. Y tanto en esa provincia como en la de Santiago, los subdelegados de los distritos o partidos y los oficiales que desempeñaban cargos de ingenieros debieron conformar presupuestos sobre los costos de los cementerios en las distintas localidades. Esos presupuestos variaban considerablemente entre sí, pero todos ellos imponían gastos que no era posible atender sin auxilio del Tesoro Real. El intendente de Concepción, Francisco de Mata Linares, en nota del 8 de marzo de 1792, escribió al secretario del rey, Silvestre Collar: de las 2 ciudades y 15 villas que tiene esta provincia, solo su capital tiene propios que merecen el nombre de tales en la actualidad. De las 15 villas, las 9 son plazas de la frontera, y unas y otras tan cortas y pobres que aun cuando fuera posible asignarles algunos propios, serían insuficientes a ningún proyecto extraordinario cual es el que se trata, y siendo por la misma razón corto el número de gentes que en su distrito mueren, no parece en ellos tan necesario y urgente el establecimiento del proyecto, que aunque útil es costoso, y en la actualidad no ofrece proporciones por la razón de pugnar casi directamente con la opinión general. En la ciudad de Concepción puede y debe establecerse desde luego el cementerio, bastando uno de magnitud proporcionada a su vecindario, que no pasa de 6.000 almas, y considerando que cualquier otro arbitrio que se propusiera sería gravoso, difícil o largo si se hubiese de esperar a juntarlo para emprender esta fábrica, yo diría que el mejor medio es que la ciudad misma, el cabildo,
tome a su cargo este asunto, que del dinero necesario para su construcción, que llegará a 4,000 pesos, tenga a bien su majestad dar lo que fuese de su agrado. Para conservar y mantener el cementerio, el intendente de Concepción propuso fijar un impuesto sobre los animales que se mataban para el abasto de la ciudad. En suma, el gobernador de Chile experimentó las mismas dificultades que se hicieron sentir en España y en toda América. Las poblaciones ignorantes creían que el entierro de los cadáveres fuera de las iglesias perjudicaba esencialmente el alma de los difuntos. Además, el tesoro público no poseía los recursos indispensables para ejecutar estos trabajos. O'Higgins, que había visto cementerios regulares en Gran Bretaña, comprendió que era imposible ejecutar esta reforma y, dejando las cosas como estaban, dictó el 23 de septiembre de 1793 un bando que reglamentó la manera de hacer los funerales de los difuntos y de usar el luto, fundamentalmente para impedir gastos ostentosos. Lo que pasó en Chile ocurrió en otras provincias americanas, quedando las repetidas leyes dictadas por el rey con el mismo objeto, sin cumplimiento. Solo el virrey del Perú, José Fernando de Abascal, venciendo toda resistencia, pudo abrir el 31 de mayo de 1808 el Cementerio General de Lima. Hemos visto la férrea oposición y resistencia a la construcción de cementerios fuera del terreno de las iglesias, es decir, extramuros. Las familias acomodadas con títulos de nobleza o con una destacada posición social no se resignaban a ser enterrados fuera de las iglesias, al aire libre y a poca distancia de los plebeyos. En 1810, en los albores de nuestra independencia, los templos seguían siendo el principal lugar de sepultura de quienes poseían los bienes para pagar esta clase de ceremonia. El Congreso de 1811, haciéndose cargo del tema, reunió las cédulas reales e informes de funcionarios y corporaciones y dictó una ley sobre la materia, la que sin embargo nunca fue aplicada. La ley de 1811 ordenó cumplir las reiteradas providencias que destierren la indecente y nociva costumbre de sepultar los cadáveres en las iglesias. Que a este efecto se trate de construir un cementerio público y común en la parte que designa el ayuntamiento, conciliando la comodidad de los concurrentes con la situación del edificio. 2 años después, el 6 de julio de 1813, la Junta Gobernativa dictó un decreto que solo dispuso el establecimiento de un cementerio público fuera de la población. Y 6 años más tarde, el 2 de septiembre de 1819, el Poder Legislativo, acogiendo una propuesta del Director Supremo, Bernardo O'Higgins, dictó una ley para establecer cementerios, considerando que ya se han tocado muy de cerca los funestos resultados de la sepultación de las iglesias, que a las veces no se frecuentan por muchos católicos o por temer el castigo de una enfermedad epidémica o por no ser tolerable el terrible fetor que se difunde por todo el templo. A este hecho hay que sumar la petición al gobierno por parte de 48 extranjeros, en su mayor parte ingleses, en noviembre de 1819, solicitando que se les conceda permiso para comprar en las inmediaciones de Santiago y Valparaíso un terreno para sepultar a los muertos según sus propios ritos religiosos, no necesariamente católicos. El Director Supremo Bernardo O'Higgins no vaciló en acceder a la solicitud y el 14 de diciembre de ese año decretó que es muy justo que los extranjeros residentes en Chile hagan las funciones funerales de sus difuntos según los ritos de sus creencias. Estos actos en nada contrarían los de nuestra religión católica. Ellos se han conducido hasta el día con la mejor política, sin mezclarse directa ni indirectamente en materias de creencia. En su virtud, se concede a los suplicantes la licencia que piden para comprar en esta ciudad y en la de Valparaíso un terreno, a propósito destinado a hacer en él sus ritos fúnebres. A fines de 1821, la comisión nombrada por O'Higgins para resolver dónde emplazar el cementerio de Santiago eligió el potrero que se extendía al noreste del Cerro Blanco, de propiedad de la Recoleta Dominica, y obtuvo de los padres de esta la cesión perpetua de esa propiedad. El hoy populoso barrio Ultra Mapocho era en aquella época un lugar muy lejos de la ciudad, cruzado de huertas y quintas,
de chacras y siembras. No obstante, los hombres de fortuna se resistían a esta reforma y afirmaban que si el cementerio capitalino era útil para los pobres, ellos continuarían con la práctica tradicional y pedirían permiso para enterrar a sus deudos en las iglesias, aunque los costos de los derechos a pagar fueran mayores. Para controlar esta costumbre, el director supremo O'Higgins, el 22 de noviembre de 1821, emitió una resolución que deseaba que en tiempo alguno se haga ilusorio el benéfico establecimiento del Panteón General y que en todas las corporaciones y gremios de la República se logre este objeto dirigido al mayor culto de la deidad y, sin perderse de vista la salud y conservación de la humanidad, se declara que persona alguna, sea de la calidad, carácter o representación que fuese, podrá eximirse de sepultarse en el panteón. En consecuencia, los que lo solicitaren incurrirán en la multa de 500 pesos aplicados para los fondos del mismo panteón. Finalmente, el domingo 9 de diciembre de 1821, se inauguró el Panteón General Capitalino en una ceremonia de singular regocijo para Santiago. El gobierno arregló un lúcido programa de fiestas para solemnizar la apertura del cementerio. Concurrieron a ese acto todas las autoridades civiles, militares y eclesiásticas. Las tropas y un inmenso concurso de gente. Fue nombrado primer administrador don Manuel Joaquín Valdivieso y capellán el presbítero don Eugenio Valero. No obstante, recién establecido, muchas familias acomodadas se negaban a ir con sus deudos a una distancia tan lejana y siguieron con la antigua costumbre de enterrar en las iglesias, camposantos de los conventos y monasterios. En ese marco, se decretó el 31 de julio de 1823 que desde el 1 de noviembre de ese año no se sepultase cadáver alguno en las iglesias ni en ningún otro lugar dentro de las poblaciones del Estado, bajo la pena de quedar suspendidos de sus funciones los párrocos, prelados, ecónomos o encargados de los templos. El debate sobre los límites de las atribuciones de las autoridades civiles y religiosas siguió siendo álgido. Sin embargo, la Iglesia paulatinamente fue perdiendo su carácter hegemónico ante el avance de las ideas liberales. Es así como el 10 de enero de 1844 se sanciona una ley que amplió la tuición civil de los cementerios, autorizando al presidente de la República para que por el término de 4 años pueda fijar los aranceles de los derechos que han de cobrarse en los cementerios públicos, autorización que se renovó, también por ley, en 1852 y en 1857. Otro hito en esta pugna se plasma con el decreto supremo dictado por el presidente Federico Errázuriz Zañartu el 21 de diciembre de 1871, cuyo primer artículo indicaba que, dentro del recinto de cada uno de los cementerios católicos existentes en el Día de la República, se destinará un local para el entierro de los cadáveres de aquellos individuos a quienes las disposiciones canónicas niegan el derecho de ser sepultados en sagrado. Para mayor claridad, los artículos siguientes precisaban que los cementerios que desde la fecha de este decreto se erijan con fondos fiscales o municipales serán legos y exentos de la jurisdicción eclesiástica, destinándose a la sepultación de cadáveres sin distinción de religión o secta a que los individuos hubieran pertenecido en vida. Habrá en ellos un departamento para sepulturas de familia o de propiedad particular que se adquieran por compra, y otro destinado a sepultar en común a los pobres de solemnidad. Estos artículos delimitaron claramente el poder incontrarrestable que tenía la Iglesia incluso dentro de sus propios cementerios. Además, el decreto autorizó la construcción de cementerios particulares por cuenta de corporaciones o sociedades, pero solo fuera de los límites urbanos de las poblaciones y previa licencia de la municipalidad respectiva, la cual calificará las ventajas de su situación local con relación a la salubridad pública. Hemos visto a través del presente capítulo de la Cámara de la Historia cómo evolucionó una costumbre colonial a través de diversas disposiciones, decretos, cédulas reales y leyes, y se consagró legalmente la obligación de quitar todo tipo de separación, muros y rejas entre católicos y disidentes de los cementerios
prohibiéndose además el entierro en iglesias y parroquias. A esta ley de cementerios laicos se sumaron las de matrimonio civil y registro civil de 1884, ambas del presidente Domingo Santa María, que consagraron legalmente la separación entre la Iglesia y el Estado.